Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una noticia que ha puesto a todos a hablar, y créanme, es de esas que nos emocionan, nos sorprenden y nos hacen creer un poquito más en el amor, o al menos en las segundas oportunidades. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que ha desatado el título, Burak y Neslihan juntos otra vez, la reconciliación que conmociona. Sí, han leído bien. Nuestros queridos Burak y Neslihan, la pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y que nos dejó un poco desolados con su separación, parece que han decidido darse una nueva oportunidad. Y hoy vamos a desglosar todo lo que rodea este posible regreso, los rumores, las pistas, y por qué esta noticia ha causado tanto revuelo. Antes de empezar a desmenuzar esta bomba noticiosa, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, porque con noticias como esta necesitamos estar todos conectados. Y ahora sí, entremos de lleno en materia. Burak y Neslihan. Solo mencionar sus nombres evoca imágenes de pasión, drama y una química innegable que traspasó la pantalla. Durante años los vimos brillar juntos, y su relación fuera de cámara se convirtió en un referente para muchos. Imaginábamos un cuento de hadas moderno, de esos que te dejan suspirando. Sin embargo, como a veces sucede en la vida real y en las mejores telenovelas, las cosas no siempre son perfectas, y su separación llegó para sorprendernos y, seamos sinceros, entristecernos un poco. Pero, ¿qué pasó? ¿Fueron diferencias irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? ¿O simplemente el curso natural de las cosas? Los detalles nunca se hicieron completamente públicos, y como suele suceder en el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones volaron. Y de repente, ¡zas! El titular que nos ocupa hoy. Burak y Neslihan juntos otra vez. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Las primeras señales aparecieron de forma sutil. Pequeños likes en redes sociales, comentarios enigmáticos, apariciones casuales en los mismos eventos, pero siempre manteniendo una distancia prudencial. Los fans más acérrimos, esos detectives del corazón que vigilan cada movimiento, empezaron a notar estas coincidencias y a tejer sus propias teorías. Las redes sociales se inundaron de esperanzas y deseos de reconciliación. Ojalá vuelvan, se ven tan bien juntos, el mundo necesita que estén unidos de nuevo. La energía positiva era palpable. Luego, la cosa se puso más seria. Se empezaron a filtrar imágenes. No eran fotos escandalosas, sino momentos que sugerían una cercanía renovada. Quizás un café compartido o un saludo más prolongado de lo habitual, o incluso un encuentro fortuito en un lugar público que casualmente también frecuentaban. Cada fotografía, cada mención, se analizaba al microscopio. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, alimentando la expectativa y manteniendo la llama viva. Se buscaban declaraciones, se intentaba capturar a los protagonistas para obtener alguna palabra, pero ambos, con la sabiduría que da la experiencia, se mantenían cautelosos, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Y es que, seamos honestos, la química entre Burak y Neslihan es algo que no se puede fingir. Cuando estaban juntos, irradiaban una energía que atrapaba al espectador. Esa complicidad, esa chispa, esa manera de mirarse que decía más que 1000 palabras. Es natural que los fans, que se enamoraron de esa pareja en la ficción y que idealizaron su relación en la vida real, anhelen verlos reunidos. Es el sueño de muchos de ustedes y hoy, ese sueño parece estar más cerca de convertirse en realidad. Ahora, ¿qué significa esta reconciliación? ¿Estamos hablando de una simple amistad renovada, de un acercamiento profesional para un nuevo proyecto, o de un regreso romántico de pleno derecho? El título es claro, juntos otra vez. La reconciliación que conmociona. La palabra reconciliación implica superar diferencias, perdonar y tender puentes. Y conmociona nos dice que esto no es algo trivial, sino un evento que ha generado un impacto significativo. Las pistas más recientes apuntan a un posible regreso amoroso. Se habla de encuentros más íntimos, de pasar tiempo juntos lejos de las miradas indiscretas, de retomar conversaciones pendientes. Y lo más importante, la actitud de ambos parece haber cambiado. Si antes mostraban una distancia prudencial, ahora se les percibe más relajados,
más abiertos, incluso con una cierta nostalgia o anhelo en la mirada. Consideremos el contexto. Ambos son figuras públicas con carreras exitosas. Han pasado por altibajos en sus vidas personales, y es posible que el tiempo les haya dado perspectiva. Quizás se dieron cuenta de que lo que tenían era demasiado valioso como para dejarlo ir, que las razones de su separación ya no tienen el mismo peso. El amor tiene estas cosas, a veces regresa cuando menos lo esperas, o cuando ambos están en un momento de mayor madurez y entendimiento. La conmoción que genera esta noticia también se explica por el hecho de que en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades románticas entre parejas famosas son eventos que capturan la atención mundial. Generan debate, esperanza y para muchos, un sentimiento de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y si hablamos de Burak y Neslihan, la expectativa es aún mayor, dada la intensidad de su vínculo previo. ¿Qué podemos esperar de este posible regreso? Si se confirma la reconciliación romántica, podríamos ser testigos de una etapa diferente en su relación. Una marcada por una mayor comprensión, un aprecio más profundo por lo que tienen, y quizás una mayor discreción para proteger su intimidad de las presiones mediáticas. O quién sabe, quizás decidan compartir esta nueva etapa con sus seguidores de una manera más abierta, dándonos la oportunidad de ver cómo florece su amor por segunda vez. Es importante recordar que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Burak y Neslihan, todo esto se basa en rumores, especulaciones y la interpretación de las pistas que van apareciendo. Sin embargo, la acumulación de evidencia es tan grande y la esperanza de los fans tan fuerte, que es difícil ignorar la posibilidad de que estemos ante el inicio de un nuevo capítulo para esta querida pareja. La forma en que han manejado la situación hasta ahora sugiere un deseo de privacidad, lo cual es totalmente comprensible. Pero también han sabido mantener viva la expectativa, permitiendo que la atención mediática y de sus seguidores siga presente. Esto podría ser una estrategia para medir el terreno, o simplemente una forma de evitar reacciones precipitadas. La repercusión de esta noticia va más allá de su relación personal. Para muchos representa un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, tanto en el amor como en la vida. Y en un mundo que a menudo parece centrarse en lo negativo, una historia de reconciliación y posible redención puede ser un soplo de aire fresco. Por supuesto, también hay quienes dudan, quienes creen que es solo una estrategia de relaciones públicas, o que las viejas heridas son demasiado profundas. Pero en el terreno del corazón, nunca se sabe. A veces el amor encuentra su camino de regreso de las formas más inesperadas. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha reavivado la conversación sobre Burak y Neslihan, sobre su historia juntos, y sobre la naturaleza compleja de las relaciones humanas, especialmente bajo el escrutinio público. Es un tema que nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre la importancia del perdón y sobre la capacidad del amor para sanar y reconectar. Así que, para resumir, hemos explorado el título que ha revolucionado el mundo del espectáculo, Burak y Neslihan juntos otra vez, la reconciliación que conmociona. Hemos repasado cómo las sutiles señales en redes sociales y las filtraciones de imágenes han alimentado los rumores de un posible regreso. Hemos analizado la increíble química que comparten y por qué su reconciliación, sea cual sea su naturaleza, genera tanta expectación. Y hemos reflexionado sobre el significado de la reconciliación, y la conmoción, que esta noticia provoca, tanto para sus seguidores como para el público en general. Parece que el amor, o al menos una profunda conexión, podría estar resurgiendo entre Burak y Neslihan, y el mundo está observando con gran interés. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es una reconciliación amorosa? ¿Qué esperan de ella? Dejen sus opiniones, sus esperanzas y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le gustaría enterarse de esta noticia, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!